Antología del terror de H.P. Lovecraft en la cripta, dedicado a C.W. Smith, de cuya sugerencia se tomó la idea central. Nada más absurdo, a mi parecer, que esta clásica asociación entre lo hogareño y lo sano, que parece permear la psicología de las masas. Mencione usted un escenario bucólico, yanqui, un pueblerino enterrador torpe y robusto, y un percance en un descuido en una tumba, y ningún lector promedio esperará otra cosa más que una historia entretenida, cómica, pero a la vez grotesca. Pero sabe Dios que la prosaica historia que la muerte de George Birch me permite narrar contiene detalles junto a los cuales alguna tragedia de nuestras vidas más oscuras parecen insignificantes. Birch quedó discapacitado y cambió de trabajo en 1881, pero nunca habla del tema, si puede evitarlo. Tampoco lo discutía su antiguo médico, el Dr. Davis, quien murió hace años. Generalmente se decía que sus males y sus marcas fueron resultado de un desafortunado enredo por el cual Birch se había encerrado durante 9 horas en la tumba temporal del cementerio de Becket Valley, logrando escapar solo a través del mecanismo absurdo y trágico. Pero, aunque esto sin duda era verdad, hubo otras cosas más oscuras que el hombre se susurraba en su delirio etílico hacia el final de sus días. Confiaba en mí porque yo era su doctor y probablemente porque sentía la necesidad de tener un confidente tras la muerte de Davis. Era un soltero sin ningún pariente. Hasta 1881, Birch había sido el enterrador del pueblo de Becket Valley y era un tipo primitivo y hosco como el que más. Las prácticas que, según escuché, se le atribuían resultarían inconcebibles en esos tiempos, al menos en la ciudad, e incluso Becket Valley, y se habría estremecido un poco de haber estado enterrada en la moral laxa de su artista mortuorio en temas tan debatibles como la apropiación de las costosas telas dentro del ataúd y del acomodo en las extremidades de los inquilinos sin vida dentro de los contenedores, cuyas medidas no siempre se calculaban con la sublime exactitud. Más que otra cosa, Birch era negligente, insensible y profesionalmente indeseable, pero aún así creo que no era un hombre malo. Simplemente era burdo de carácter y de modos inconscientes, descuidado y borrachón, como finalmente lo prueba su accidente que bien pudo haberse evitado, y además carecía de esa mínima imaginación que mantiene al ciudadano promedio dentro de ciertos límites fijados por el tacto. Me cuesta trabajo decidir por dónde comenzar la historia de Birch, pues no soy un narrador experimentado. Supongo que debería empezar en el frío diciembre de 1880, cuando la tierra se congeló y los cavadores del cementerio descubrieron que no podrían abrir más tumbas hasta la primavera. Afortunadamente, el pueblo era pequeño y las muertes lentas, así que fue posible que todos los encargados inanimados de Birch tuvieran un refugio pasajero en la anticuada tumba temporal. Con el clima mordaz, el enterrador se volvió el doble de apático y parecía superarse incluso a sí mismo en cuanto a sus descuidos. Nunca antes hizo ataúdes más endebles y desgarbados, o ignoró con más descaro las necesidades del pestillo oxidado de la puerta de la tumba que habría cerrado de golpe con impresionante indiferencia y descuido. Finalmente llegó el deshielo con la primavera y las tumbas se prepararon laboriosamente para las 9 cosechas silenciosas de la parca que esperaban en su recinto temporal.
Aunque disgustado por la molestia de sacar y enterrar los cuerpos, Birch comenzó la tarea de transferirlos a una desagradable mañana de abril, pero se detuvo antes del mediodía debido a una densa lluvia que parecía molestar a su caballo tras haber puesto a un inquilino mortal en su descanso permanente. Era Darius Peck, el nonagenario cuyo sepulcro no estaba lejos de la tumba temporal. Birch decidió que al día siguiente comenzaría con el pequeño cuerpo del viejo Matthew, cuya tumba también estaba cerca, pero en realidad propuso el asunto 3 días más y no trabajó hasta el 15, un Viernes Santo. Como no era supersticioso, no se fijó para nada en el día, aunque a partir de entonces se rehusó por siempre a hacer nada importante ese fatídico sexto día de la semana. Sin duda, los eventos de esa tarde cambiaron enormemente a George Birch. En la tarde del viernes 15 de abril, Birch fue hacia la tumba temporal con su caballo y carreta para transferir el cuerpo de Matthew Fernier. Posteriormente, admitió que no estaba completamente sobrio, pero aún no se había tomado 2 litros de alcohol, con lo que más tarde intentó olvidar ciertas cosas. Por aquel entonces, solo mareado y lo suficientemente descuidado como para hacer enojar a su sensible caballo, el cual, mientras lo jalonaba furiosamente hacia la tumba, relinchaba, daba patadas y sacudía la cabeza, igual que en aquella otra ocasión cuando la lluvia lo había irritado. El día era claro, pero el viento se había levantado y a Birch le alegró poder guarnecerse al abrir la puerta de hierro y entrar en la cripta a un costado de la colina. Otro podría no haber soportado la cámara húmeda y apestosa, con los 8 ataúdes colocados descuidadamente, pero en esos días Birch era insensible y solo le importaba llevar un ataúd correcto a la tumba correcta. No había olvidado el escándalo que se desató cuando los parientes de Hannah Bixby, al querer llevarse su cuerpo al cementerio de la ciudad donde se mudaron, encontraron el ataúd del juez Campbell bajo su lápida. La luz era tenue, pero la vista de Birch era buena, y no tomó el ataúd de Hassab Sauer por error, aunque era muy similar. De hecho, él había confeccionado este ataúd para Matthew Fernier, pero como había demasiado endeble y mal hecho, lo descartó en un raro ataque de sentimentalismo, provocado por el recuerdo del trato amable y generoso que el anciano había tenido con él durante su bancarrota 5 años atrás. Birch hizo para el viejo Matt lo mejor que pudo con sus capacidades, pero fue lo suficientemente ahorrativo para guardar el ejemplar rechazado y usarlo. Asaph Sayer murió por una fiebre letal. Sauer no era un hombre agradable y se contaban muchas historias sobre su sed de venganza, casi inhumana, y su obstinada memoria que no olvidaba las afrentas ni reales ni inventadas. Birch no había tenido reparo en asignarle el ataúd hecho con descuido que ahora hacía a un lado para abrirse paso en su camino hacia la casa de Fernier. Fue justo cuando reconoció el ataúd del viejo Matt que la puerta se cerró de golpe por el viento, dejándolo en una oscuridad aún más profunda que antes. El estrecho tragaluz solo dejaba pasar los rayos más tenues y la ventanilla de arriba virtualmente ninguno. Así que se vio obligado a realizar un manoseo profano mientras avanzaba, sosteniéndose entre las cajas oblongas hacia el pestilo.
En ese crepúsculo fúnebre, Birch agitó los oxidados jaladores, empujó los paneles de hierro y se preguntó por qué la enorme puerta se había vuelto de pronto tan testaruda. En la oscuridad también comenzó a darse cuenta de la verdad y a gritar con fuerza, como si su caballo al exterior pudiera hacer algo más que ofrecerle un relincho a manera de respuesta indolente. Con el cerrojo tenía tanto tiempo sin atención, obviamente estaba roto, lo que dejó al negligente enterrador atrapado en la cripta, víctima de su propio descuido. El hecho debió haber pasado alrededor de las 3:30 de la tarde. Birch, de temperamento flemático y práctico, no gritó por mucho tiempo, sino que continuó avanzando a tientas en la oscuridad, en busca de las herramientas que recordaba haber visto en una esquina de la tumba. No se sabe si el horror y la delicadeza extraña de su situación lo conmovieron al menos un poco, pero el simple hecho de estar encerrado tan lejos del paso diario de los hombres bastó para exasperarlo por completo. Su día de trabajo había sido tristemente interrumpido, y a menos que la casualidad llevara a algún senderista por ahí, tendría que quedarse toda la noche o más. No tardó mucho en encontrar el montón de herramientas, y tomando un martillo y un cincel, Birch regresó entre los féretros hacia la puerta. El aire se estaba volviendo excesivamente insalubre, pero él no le prestó atención a ese detalle. Mientras trabajaba, medio a tientas, sobre el que los ataúdes habían debajo de él se mecieran y crujieran. Entonces, mientras trabajaba sobre el metal pesado y corroído del pestilo, hubiera dado lo que fuera por una linterna o un pedazo de vela, pero a falta de eso, trabajó torpemente y casi a ciegas, haciendo lo mejor que pudo. Cuando se convenció de que el pestilo no tenía esperanza de ceder, al menos ante esta herramienta tan simple y en condiciones tan tenebrosas como esas, Birch echó una mirada a su alrededor, buscando posibles rutas de escape. La cripta se había abierto en una ladera, de manera que la estrecha ventila en la parte de arriba se extendía por varios metros de tierra, convirtiéndola en una opción completamente inútil. De cualquier modo, sobre la puerta, la hendidura de alto tragaluz en la fachada del ladrillo le dio la primera esperanza ante un trabajo diligente, por lo que sus ojos se posaron un rato en él mientras pensaba y pensaba, buscando el modo de alcanzarlo. No había nada similar a una escalera dentro de la tumba, y los nichos de los ataúdes a los lados y al fondo, los cuales Birch casi nunca se molestaba en usar, no ayudaban a subir hacia espacios sobre la puerta. Solamente quedaban los ataúdes como potenciales escalones, y pensó en el mejor modo de acomodarlos. 3 ataúdes le permitirían alcanzar el tragaluz, pero 4 podrían funcionar mejor. Las cajas eran suficientemente parejas y podrían apilarse como bloques. Así que comenzó a planear cómo acomodar las 8 de manera estable para crear una plataforma que pudiera escalar. Mientras hacía sus planes, solo podía desear que hubieran creado los elementos de su futura escalera con más cuidado. Es dudoso que le haya alcanzado la cabeza para desear que tuvieran vacíos. Finalmente, decidió hacer una base de 3 cajas paralelas a la pared, poner sobre esta 2 capas de cada una, y sobre ese otro ataúd que le serviría de plataforma. Ese acomodo podría elevarse en menor tambaleo y le proporcionaría la altura necesaria, o mejor aún, utilizaría solo 2 cajas en la base de la estructura.
dejando una libre para su osada. En caso de escape real, requeriría más altura. Algunos ataúdes comenzaron a resquebrajarse por el movimiento, así que Beers planeó guardar las cajas más firmes. La que hizo para el pequeño Matthew Ferner para la parte de arriba, a fin de que sus pies pudieran tener mayor firmeza posible. En la escasa luz se vio principalmente el tacto para encontrar el ataúd correcto, y en realidad lo encontró casi por accidente, ya que llegó a sus manos como si la voluntad ajena lo hubiera colocado casualmente junto a otro en el tercer nivel. Con la torre terminada a lo largo y sus brazos adoloridos que necesitaban una pausa para descansar, Beers se sentó en el último peldaño de su triste construcción. Luego subió con cuidado llevando sus herramientas y se detuvo junto al estrecho tragaluz. Los bordes estaban hechos por completo de ladrillo y no parecían haber mucha duda de que con algunos golpes de su cincel podría abrir suficiente para permitir que su cuerpo pasara. Cada vez que caían los golpes de su martillo, el caballo afuera lloriqueaba con un tono que bien podía haber sido para darle ánimo y bien podría haber sido de burla. En cualquier caso, habría sido apropiado, pues la inesperada tenacidad de la construcción de ladrillo de apariencia fácil, sin duda, era un comentario sardónico sobre la banalidad de la esperanza mortal, motivo de una tarea cuya realización valió todo esfuerzo posible. El crepúsculo cayó y encontró a Beers luchando aún. Trabajó mucho tiempo a tientas, pues las nubes que acababan de reunirse escondían la luna, y aunque el avance era lento, se sentía animado por lo que había logrado en sus ataques por encima, por debajo de la abertura. Estaba seguro de que podría salir para la medianoche, y era característico de que esos no tuvieran implicaciones espeluznantes. Impertérrito ante las terribles reflexiones sobre el tiempo, el espacio, la compañía bajo sus pies, golpeó filosóficamente el duro ladrillo, maldiciendo cada vez que un fragmento le daba en la cara y riendo cuando otro le pegaba al caballo, crecientemente ansioso, que daba patadas cerca del ciprés. Con el tiempo, el agujero se fue volviendo tan grande que Beers se animaba a intentar cruzarlo de vez en vez, moviéndose de un modo que provocaba que los ataúdes debajo de él se mecieran y crujieran. Entonces descubrió que no tendría que apilar otra caja en su plataforma para alcanzar la altura necesaria, pues la abertura estaba a nivel exacto para ser usada en cuanto su anchura le permitiera. Debió ser al menos medianoche cuando Beers decidió que podía cruzar el tragaluz. Cansado y sudando, pese a haber tomado varios descansos, bajó al piso y se sentó por un rato en la caja del fondo para reunir finalmente las fuerzas necesarias para retroceder y saltar hacia el suelo del exterior. El caballo hambriento relinchaba sin descanso y de manera casi impresionante, y Beers deseó vagamente que se callara. Era curioso lo poco que lo entusiasmaba su inminente escape. Casi odiaba el esfuerzo que requeriría, pues su figura tenía la indolente corpulencia de la mediana edad. Mientras volvía a remontar las grietas, los ataúdes, sintió su peso más que nunca, especialmente cuando casi al llegar al de más arriba, escuchó un fuerte crujido que indicaba la ruptura total de la madera. Al parecer, había planeado en vano su elección de la caja más firme para usarla de plataforma, pues
En cuanto cargó todo su peso sobre la tapa putrefacta, ésta se venció haciéndolo caer sobre una superficie que ni él se atrevía a imaginar qué era. Aturdido por el sonido o por el olor que se elevó hasta el exterior, el caballo soltó un chillido demasiado frenético para hacer un relincho y salió desbocado hacia la noche en la carretera, traqueteando descontroladamente detrás de él. En su abominable situación, Birch estaba demasiado abajo para salir con facilidad, pero el tragaluz agrandado, reanudó sus fuerzas, determinado a intentarlo. Tomándose la orilla del agujero, intentó jalarse cuando notó una extraña sensación que lo detenía, una especie de jaloneo en sus dos tobillos. Luego conoció el miedo por primera vez aquella noche. Pues, ¿por qué más luchó? No puede librarse de esa extraña sujeción que atrapaba sus pies con una fuerza implacable. Terribles dolores, como de herida abierta, corrieron por sus pantorrillas y en su mente se abrió un vórtice de miedo mezclado de incansable materialismo que surgiría astillas, tornillos sueltos o alguna otra cosa de una caja de madera rota. Quizá gritó, pataleó sin ritmo y se retorció frenéticamente y sin pensar, mientras su conciencia casi quedaba eclipsada por completo en una especie de desmayo. El instinto lo siguió para salir por el tragaluz y en consecuente reptar que terminó su caída con un golpe seco sobre el piso húmedo. Al parecer no podía caminar y la luna creciente debió atestiguar una imagen horrible, mientras él se arrastraba con sus tobillos sangrientes hacia la portería del cementerio, con sus dedos aferrándose al negro moho en un frenesí inconsciente y su cuerpo respondiendo con esa lentitud irritante que se sufre cuando es perseguido por fantasmas de una pesadilla. De cualquier manera, evidentemente no había perseguidor, pues Birch estaba solo y vivo cuando Armington, el portero, respondió a sus débiles rasgos en la puerta. Armington ayudó a Birch a llegar hasta una cama disponible y envió a su pequeño hijo Edwin por el doctor Davis. El hombre estaba totalmente consciente, pero no decía nada que tuviera sentido, apenas mascullando cosas tales como «¡Ay, mis tobillos! ¡Suéltame!» o encerrado en la tumba. Luego llegó el doctor con su maletín de medicinas, le hizo preguntas escuetas y le quitó la ropa exterior, los zapatos y los calcetines. Las heridas, que ya ambos tobillos estaban espantosamente lacerados en el tendón de Aquiles, parecieron confundir mucho al viejo doctor y finalmente casi asustarlo. Sus interrogatorios se tomaron más al médico y sus manos temblorosas al vendar los miembros destrozados, envolviéndolos como si quisiera alejar de su vista las heridas lo más rápido posible. Siendo un doctor impersonal, el ominoso y azorado interrogatorio de Davis se tomó toda una vez extraño mientras intentaba sacarle al débil enterrador hasta el último detalle de su horrible experiencia. Estaba curiosamente por saber si Birch estaba seguro, absolutamente seguro de la identidad de quien yacía en ese ataúd de arriba en la pila, como lo había escogido, cómo estaba seguro de que era el ataúd de Fenner en la penumbra y cómo lo había distinguido del ataúd similar del despiadado Hassab Sauer. ¿La firme caja de Fenner se había vencido tan rápidamente? Claro que
Davis, médico que lleva mucho tiempo en el pueblo, había visto a los hombres en sus respectivos funerales y de hecho había atendido tanto a Fenner como a Sauer en los últimos padecimientos. Incluso se había preguntado en el funeral de Sauer cómo el vengativo granjero podía extenderse en una caja tan parecida a la del diminuto Fenner. Después de 2 horas, el doctor Davis se fue, convenciendo a Birch de que insistiera en todo momento en que sus heridas fueron causadas por clavos sueltos y madera astillada. De cualquier manera, ¿qué otra cosa podría crear o probarse? Pero sería bueno decir tan poco como fuera posible y no dejar que otro doctor tratara las heridas. Birch hizo caso a este consejo por el resto de su vida hasta que me contó su historia a mí. Y cuando yo vi las heridas viejas y blanqueadas como estaban, coincidí con que callar fue una decisión inteligente. Birch quedó cojo por siempre, pues los tendones mayores se habían destrozado, pero me parece que la mayor discapacidad estaba en su alma. Su proceso de pensamiento, alguna vez tan lógico y flemático, había quedado imborrablemente marcado, y era lamentable ver cómo reaccionaba, como casualmente escuchaba menciones como tumba, viernes, ataúd, y palabras cuya concatenación era mucho menos obvia. Su caballo, asustado, se había ido a casa, pero su sensatez, asustada, nunca lo logró totalmente. El hombre cambió el trabajo, pero hubo algo que lo persiguió por siempre. Pudo haber sido tan solo miedo, o miedo mezclado con un extremo remordimiento tardío por sus desconsideraciones pasadas. Claro que su manera de beber solo agravó lo que trataba de aliviar. Cuando el doctor Davis dejó a Birch esa noche, él tomó una linterna y fue a la vieja tumba temporal. La luna brillaba sobre los fragmentos de ladrillo regados por el suelo y la fachada maltratada. El pestilo de la enorme puerta se abrió rápidamente con un movimiento exterior, envalentonado por los viejos pesares de las salas de disección. El doctor entró y echó un vistazo, controlando las náuseas de mente y cuerpo que le provocaba toda la vista y el olfato. Gritó una vez y luego se quedó en silencio, ahogado más terrible por un grito. Después volvió al portón y, rompiendo todas las reglas de su profesión, levantó y sacudió a su paciente, lanzándole una serie de estremecedores susurros que ardieron en sus desconcertados oídos, como el síseo de un vitrilo. Era el ataúd de Asaph Birch, como pensé. Yo conocía sus dientes, con la ausencia de incisivos superiores. Por Dios, nunca muestres esas heridas. El cuerpo estaba bastante maltratado, pero nunca había visto tal rencor en una cara, a lo que fue una cara. ¿Sabes que era como un demonio vengativo? ¿Sabes cómo arruinó al viejo Raymond 30 años después de su pleito sobre los terrenos? ¿Y cómo aplastó al cachorro que le saltó un mordisco en agosto del año pasado? Era un demonio encarnado, Birch, y creó que su sed de cobrarse ojo por ojo pudo vencer hasta la muerte misma. Dios mío, qué ira. Sería terrible que lo hubiera dirigido hacia mí. ¿Por qué lo hiciste, Birch? Era un canalla, y no te culpo por ponerlo en un ataúd descartado. Pero fuiste demasiado lejos. Basta con aplastarlo un poco. Pero ¿sabías lo pequeño que era el viejo Fenner? No lograré sacarme esa imagen de la cabeza mientras viva. Pateaste con fuerza,
Y después el ataúd de Asaf estaba en el piso. Su cráneo estaba reventado y todo estaba desparramado. He visto muchas cosas, pero esto era demasiado, ojo por ojo. Por el amor de Dios, Bitch, tuviste tu merecido. La cabeza me revolvió el estómago, pero lo otro era peor. Esos tobillos cortados limpiamente para caber en el ataúd desechado de Matt Fern.